los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola. En edad, pero también hay jóvenes en espíritu. ¿Cuántos se sienten jóvenes? No todos, ¿verdad? No todos se sienten jóvenes. Gloria a Dios. A veces hay algunos que ya se sienten viejos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y todo aquel que se sienta joven lo va a leer conmigo. Ya usted llegó a Primera de Timoteo 4, verso 12. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya usted llegó? Vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga, pero juntos, hermano. Juntos es ustedes y yo al mismo tiempo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Amén. Gracias te damos, Dios, por tu palabra leída. Te pedimos que ahora tú nos hables, tú nos llenes de tu palabra, de tu presencia, que tú nos ministres, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada corazón, conforme a como tu Espíritu Santo quiera dirigir, Señor. Dirige mis palabras y mis pensamientos para que seas tú y no yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Y el título de la palabra es: no descuides el don que hay en ti. Y si usted se siente joven, pues esta palabra también es para usted. No importa que usted ya esté casado, o que ya tenga hijos, o que ya tenga nietos, ¿verdad? Si usted todavía siente que tiene algo que pueda darle al Señor, gloria a Dios, esta palabra también es para usted. Porque Caleb tuvo que esperar 40 años, hermano, para poder poner en práctica todo lo que él tenía para Dios. Imagínense, él tenía 40 años acumulando todo eso. Y muchas veces hay gente que está en el Señor, que le han pasado los años y todos esos años ha estado acumulando lo que ha podido darle a Dios. Todavía no le ha dado a Dios todo lo que pudiese haberle dado. Así que posiblemente, si usted ya ha avanzado en edad, todavía hay cosas que usted puede hacer para Dios. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que la etapa de la juventud es una etapa de desarrollo donde una de las características que más predomina es la inmadurez. Y a veces hay gente que tiene muchos años, pero también es inmadura. Gloria a Dios. A veces hay gente que tiene años, y no estoy hablando de madurez en la personalidad, estoy hablando de madurez en las cosas de Dios. A veces hay gente que tiene años en el evangelio y todavía es inmadura. Gloria al nombre del Señor. A veces hay jovencitos que usted los ve más centrados en las cosas de Dios y que usted los ve siempre en la iglesia ubicados en lo que van a hacer para servir a Dios. Pero hay gente que llega a la iglesia y no sabe ni qué hacer. Y vienen, hermano, a calentar las bancas.
y a poner el ambiente un poquito más caliente, porque mientras más gente hay, más calor hace, ¿no es verdad? Entonces, Pablo le está queriendo decir a Timoteo que el hecho de ser joven no significa que sea inmaduro. Así como el hecho de tener muchos años en el Señor tampoco significa que el creyente sea maduro. Y muchas veces parte de esa inmadurez que hay en el joven o que hay en el creyente o que hay en el adulto, en el anciano, viene porque esa persona, ese joven, ese creyente, no sabe qué propósitos Dios tiene con él. Si yo les pregunto a ustedes, ¿con cuántos Dios tiene planes en este lugar? Bueno, no todos dijeron amén. ¿Con cuántos Dios tiene planes en este lugar? Ok, ese amén sí se sintió que fueron todos. Entonces, la duda de no responder la primera vez es porque a veces ni uno mismo sabe si Dios tiene o no tiene planes con nuestra vida. Y eso es símbolo de inmadurez. Si usted no sabe, ¿será que Dios va a hacer algo conmigo? ¿Será que Dios tiene algún propósito? ¿Será que Dios me va a usar en algún área dentro de la iglesia? Cuando uno empieza con esas preguntas y uno empieza a dudar, Dios sí tiene o Dios no tiene o yo no creo, o ni siquiera se ha llegado a hacer la pregunta, ahí se está manifestando la inmadurez que muchas veces hay en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice en el versículo 14, no descuides ¿qué? En el versículo 14, ¿qué dice? No descuides. Usted como que está en otro versículo. ¿Usted tiene la misma Biblia que yo? Primera de Timoteo 4. ¿Qué dice el versículo 14? No descuides. ¿Ve? Le está reafirmando, Timoteo, dentro de ti hay algo. Hay algo. Usted tiene que estar seguro que dentro de usted, en su interior, hay algo. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo se lo tiene que repetir a Timoteo porque a veces cuando uno está en la iglesia y uno no se ha ubicado en el plan de Dios, en el propósito de Dios, uno no sabe qué hacer. Y uno a lo mejor está yendo, pero uno no está claro si será que Dios, porque uno se empieza a comparar con todos los que Dios empieza a usar. Y uno ve a su pastor, a su pastora, y uno dice, oye, el Señor hace esto y los pone aquí, los lleva más arriba y los honra y todo aquello. ¿Y será que conmigo Dios irá a hacer algo así? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Gloria a Dios. Entonces le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, porque en ti hay un don. Y ahora, ¿cómo sabe Pablo que dentro de Timoteo hay algo? ¿Cómo sabes tú que dentro de ti hay algo? No, porque me lo dijeron. Bueno, porque el pastor dice que Dios tiene planes con todo el mundo. ¿Cómo sé yo que hay algo que Dios ha puesto dentro de mí? Bueno, mire, Pablo se lo explica a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Y qué dice después? Que te fue dado mediante ¿qué? Porque es muy frecuente que cuando estamos en la iglesia, en algún momento llega alguien y ora por nosotros y nos da una palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Ah, ok. Vamos bien entonces. Eso significa que ya por ese solo hecho de que Dios se haya tomado el tiempo de usar a alguien
para hablarle a usted, es porque algo puso Dios en usted en ese momento y oraron por usted. ¿Usted nunca le ha pasado que usted ha pasado, bueno, vamos a orar por los cumpleañeros? Y usted pasa al altar y empieza el pastor a orar, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia a este hombre, dale gracia, Padre, úngelo. Y el pastor empieza a decir cosas y a veces la gente no le presta atención a eso. Y no se está dando cuenta que a través de esa oración el Señor está llenando esa vida. Porque a veces se nos olvida, hermano, nosotros para olvidar somos buenísimos. Es fácil olvidar cuando Dios te ha hablado, te ha ministrado a través de alguien. O a veces, ¿sabe qué? A veces ni siquiera hace falta que alguien ore por mí. A veces está la palabra y yo estoy escuchando la palabra y en medio de la palabra el pastor, el predicador empieza a hablar y empieza a decir, te voy a llenar, te voy a usar. Y hay algo dentro de usted que siente que como que es conmigo eso que está hablando el pastor. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho tantas cosas? Pero a veces eso ha caído en el descuido. Porque le dice Pablo a Timoteo, no descuides. Escuche, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuántas veces no ha el Señor llenado su vida con dones y esos dones se han ido allí dentro de usted descuidando? Porque simplemente no le hemos prestado atención, no nos hemos dado cuenta de lo precioso que Dios ha puesto en nosotros. A veces, hermano, esos dones tienen años dentro de nosotros. El Señor los puso en mí cuando yo era un jovencito, cuando yo iba a la iglesia. Hubo un culto que hubo un mover precioso y ese día el mover del Espíritu Santo se estaba paseando por ese lugar y en ese preciso día el Señor se tomó el momento de llenar tu vida allí, en ese instante, y empezó a vaciar dentro de ti dones, 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 gracia, unción. Y fue llenando, 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 llenando. Y tú sentías que algo estaba pasando en ese culto, algo diferente a los demás cultos a los que tú habías ido. Y a lo mejor ese culto te marcó, lo recuerdas. Y el Señor te lo trae a memoria ahora. Y lo recuerdas y dices, uy, Señor, verdaderamente en ese culto tú me tocaste. Tú me llenaste, tú me ministraste. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios, qué hiciste en mí en este culto de hoy? Gloria al nombre de Jesús. Y a veces como nosotros somos seres humanos que olvidamos, el Señor viene y nos recuerda y nos dice, así como le dijo a Timoteo, no descuides eso que he puesto en ti, que hace años, cuando yo oré por ti, le dijo a Timoteo, y te puse las manos encima. El Señor te habló en... Usted se imagina Timoteo leyendo esa carta y recordando ese instante en el que el Espíritu de Dios vino sobre Pablo. Oh, hermano, eso es precioso. Yo le aseguro que si usted le pregunta al pastor, pastor, ¿usted se acuerda de aquel momento en el que el Espíritu Santo vino y le habló a usted específicamente de lo que quería hacer con su vida? Le diría, eso fue un momento precioso, yo no puedo olvidar ese momento.
Que así es Dios. Cuando Dios tiene planes, Él siempre escoge un momento y dice, en este momento voy a llenar este vaso para algo que voy a hacer con Él mucho más adelante. Y el Señor, a través de Pablo, le empieza a recordar a Timoteo, en ese culto, Timoteo, tú estabas allí en ese culto y el Espíritu Santo vino específicamente a hablarte a ti. Mire qué precioso. Usted tiene que empezar a hacer memoria ahora de esos momentos en el que el Espíritu Santo vino y ministró a su vida. Y le dijo, ese don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Qué bonito, ¿verdad? El Señor recordándole a Timoteo, porque imagínese ese momento en el que, claro, la posición de Timoteo quizás sea distinta a la de nosotros en ese momento, porque él estaba al frente de un lugar. Y quizá Timoteo estaba empezando a dudar, a pensar, uy, ¿será que esto me queda grande? ¿Será que esto es demasiado para mí? Y hay cosas en las que Dios te va a poner y tú tienes que entender, joven, entender, hermano, entender, hermana, que hace un tiempo Él ya te dio todos los dones que tú ibas a necesitar para lo que ibas a hacer. Usted ve todo lo que alcanzan los hombres que sirven a Dios, donde Dios los lleva lejos. Y ciertamente en el camino aprenden, maduran, crecen, pero todo lo que Dios les permite hacer se los dio en un momento específico. Todo lo que Dios les permite hacer se los dio en un momento específico. Y en ese momento, en ese punto de partida, de ahí para adelante, algo quedó dentro de esa persona. Lo que pasa es que a veces uno lo ignora y empieza a descuidarlo. Yo le puedo contar mi testimonio. A mí me ponían a predicar y entonces yo llenaba 5 o 6 folios por los dos lados. Y cuando estaba predicando empezaba a darle vueltas y ahí Dios mío, ¿por qué parte voy, Padre? Y me enredaba y no me salían las palabras. Pero claro, yo veía a otros que se paraban en el altar y la palabra fluía y todo aquello. Y yo estaba maravillado. Pero eso era porque todavía Dios no había puesto en mí esos dones que Él tenía preparados. Y a veces hay cosas que tú quieres hacer y tú ves que no te salen. Como que te trancas. Como que se te va. Y no es porque Dios no te vaya a usar en eso. De repente es que todavía no te ha puesto esos dones que Él te quiere poner. Pero tú no sabes si hoy de repente Dios te los va a poner. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo me imagino que Timoteo estaba en ese culto que habla Pablo y él ni idea de lo que Dios iba a hacer en ese instante. Y a veces, hermano, por eso es que hay que estar pendiente cuando uno viene al culto, hermano. Yo no sé cómo hay gente que se duerme. Usted no sabe en qué momento el Espíritu de Dios se puede empezar a mover y puede empezar a tocar las vidas. Y ese día le toca a usted y lo llena. Santo. Pero si usted está durmiendo, si usted está pensando, aleluya, en el pollo que se va a comer cuando llegue a la casa, y usted lo está imaginando ya en el plato,
No, yo me imagino que Timoteo, él no sabía, pero él iba a su culto a gozarse. Yo no sé cómo hay gente, hermano, que uno se da cuenta porque uno está parado aquí en el altar y mira para allá y tienen unas caras de amargado. Como que vinieron al culto a sufrir. No, hermano, uno siempre tiene que estar a la expectativa de lo que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer. Santo. Porque uno nunca sabe el momento, ni el lugar, ni el espacio, nada. Uno nunca sabe. Pero el que tiene corazón para Dios, el que está allí como Timoteo, yo me imagino que Timoteo tenía un anhelo ahí en lo profundo de servir a Dios, de hacer algo para Dios, pero todavía no había llegado su momento. Y quizá usted en su corazón tiene un anhelo joven. ¿Qué puedo hacer yo para Dios? Y en ese culto, preciso culto, empezó a moverse el Espíritu Santo y yo me imagino aquello, ¿no? Lleno de la presencia de Dios, como se prende en nuestros cultos muchas veces. Hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, usted no se distraiga. Empiece allí donde usted está a alabar, a decir, Señor, si es hoy que tú me vas a llenar, lléname hoy. Gloria a Dios. Santo. Y es tremendo, hermano, porque mire, yo le cuento, el Espíritu de Dios es maravilloso. Porque uno no tiene ni la unción, ni la gracia, ni los dones hasta que Dios se los da. Mire, créanme lo que le estoy diciendo. Usted se puede parar todos los días en el altar y hacer algo y leer y cantar y todo aquello. Y no pasa nada. Pero viene un día el Señor y desde ese día le toca y vacía sobre usted esos dones y después de allí más nunca es igual. A menos que descuidemos el don, porque ahí está ese otro problemita que luego hablaremos de él. El descuido del don. ¿Y qué pasó? Que yo, hermano, a mí me ponía, usted sabe que cuando el papá de uno es el pastor, ¿verdad? Lo pone. Pues, como dicen allá en Venezuela, que hijo de culebra nace picando. Entonces lo ponen a uno a ver, bueno, que se vaya desarrollando ahí, hermano, pero eso a mí no se me daba para nada. Mire, yo le decía a mi papá, mira papá, ponme a cantar, no me vayas a poner a predicar, porque es que eso a mí no se me da. Y entonces él me ponía a cantar. Pero yo cantaba, hermano, pero nada pasaba. Y es tremendo porque usted puede cantar muy bien, pero si todavía Dios no le ha puesto adentro la gracia, la unción, mira, ahí no hay. Así como hay gente que usted ve que tiene voz como de gallo amanecido, pero cuando canta, aleluya, porque ahí está la gracia de Dios, ahí está el don. Y a lo mejor, hermano, el Señor quiere vaciar sobre usted cosas tan preciosas. Yo sé que hay gente aquí que son tímidos, que cada vez que pasan al altar, Dios les bendiga, hermano, y les tiembla todo por dentro, y la voz se le quiebra, porque a mí me pasaba. Y eso le puede seguir pasando a uno, pero el día que Dios vacía sobre ti ese don y esa gracia, aleluya, la cosa cambia. Y a mí después yo me mudé y viví en la capital y estaba en la iglesia del supervisor y ahí me ponían a cantar y yo veía que pasaban a muchos a cantar y eso era precioso, hermano, el mover del Señor. Pero entonces me pasaban a mí. Muy bonito y todo, pero, y yo, usted
Usted sabe que cuando uno quiere que caiga la unción, uno pone la voz de unción. Y llena. Pero ¿qué va? No caía nada. Porque esto no se puede fingir, hermano. Ni se puede imitar. Ni se puede actuar. Cuando la unción está, está. Aleluya. Y yo me acuerdo cuando yo preparaba mis prédicas, yo ponía aquí, ahí entre la preparación de lo que iba haciendo, yo ponía aquí, alza la voz. Porque claro, uno piensa que ahí cuando uno diga eso, algo va a pasar. Pero no pasaba nada, hermano. Ahí yo empezaba a alzar la voz. Porque Dios, y la gente mirándome así como me están mirando ustedes. Santo. Aleluya, la unción no se puede fingir, hermano. No se puede. Y entonces me ponían ahí en la iglesia del supervisor, me ponían a cantar, pero hermano, ¿qué va? Eso no. Yo me sentía tan mal cada vez que me ponían a cantar. Y yo oraba, yo decía, úsame, Señor, úsame, que yo quiero que tú me uses, que tú hagas algo, que tú, Señor, Padre, Dios mío. Me iba a ese culto en ayuno. Sabía que me tocaba una participación y ese día decía, hoy voy a ayunar para que Dios me use. No pasaba nada. Y a veces uno trata, ¿verdad? Y uno se esfuerza. Y le quiero decir esto a los jóvenes, aleluya, porque, bueno, y a todos, ¿no? A veces uno se siente mal porque uno quisiera hacerlo para Dios de tal manera que se derramara su presencia. Pero los años me enseñaron que eso no lo determina uno. Por más que usted grite y suba la voz, si usted quiere, salte. Salte. No va a pasar nada. Gloria a Dios, aleluya. Y era en todo, hermano. Un día me pusieron a predicar ahí en la iglesia del supervisor. Porque claro, como digo yo, que dijo el supervisor, ese es hijo de pastor y como su papá predica, seguro él también. Hermano, más nunca me puso. Me puso esa vez. Ojalá que mi pastor no vaya a escuchar eso. Más nunca me puso. Y yo decía dentro de mí, no, Señor, definitivamente. Porque uno se frustra. Cuando tú tienes una expectativa de lo que tú quieres que Dios haga contigo. Y todos tenemos grandes expectativas cuando hacemos algo para Dios. Y uno tiene una grande expectativa, pero a veces no se cumple porque todavía Dios no ha puesto en nosotros lo que Él quiere poner. O quizás lo ha puesto, pero hay un descuido. Hay un descuido. Y yo me acuerdo que en ese tiempo que el pastor me ponía a predicar, a cantar, venía una convención. Y entonces el pastor está haciendo los anuncios de la convención, quienes iban a cantar. Y hermano, si en un culto usted canta y no pasa nada, en una convención a usted no lo van a poner más nunca. Porque ahí va más gente, ahí ponen gente que esté llena de la presencia de Dios, que tenga esa unción. Y estaban haciendo los anuncios y pusieron tal día canta fulana, tal día canta la otra, y queda un día. Y está la hermana, la que dirigía la alabanza, reunida con el pastor. Pastor, ¿y este día quién ponemos? Y sale el pastor, bueno, pero póngale hermano en. Ay, hermano, cuando a mí me dijeron eso. ¿Usted se imagina? Participar en una convención. Y cuando yo le digo algo, cuando uno predica y ya uno ha visto la gloria de Dios,
Uno va confiando en que Dios lo va a usar. Pero si usted Dios no lo ha usado nunca. Mire, hermano, yo ese día, eso sudaba yo. Temblaba. Eso era terrible, hermano. Yo no sabía qué hacer. El corazón se me iba a salir del pecho. Porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿para qué me pusieron en esto? ¿Quién mandó al pastor a tanta gente que hay ahí que canta? Y asustado, hermano. Pero mire, cuando el Espíritu de Dios te quiere ungir, Él lo hace donde sea y cuando sea. Así que si tú has estado esperando que el Señor haga algo en tu vida, no te puedes desanimar. A lo mejor lo que tú estás esperando está cerquita. Pronto el Señor te va a llenar y te va a usar. Está pronto eso. Aleluya. No te preocupes si tú tiemblas. No te preocupes si te da miedo. Si se te enredan las palabras. Gloria a Dios. Hermano, y me pasaron. Y estaba ese culto prendido. Pero prendido, hermano, eso estaba la gloria de Dios allí moviéndose de una forma preciosa. Y yo así como estaba, hermano, asustado, cogí el micrófono. Y es tremendo como el Espíritu de Dios, porque cada caso es diferente, no vaya a pensar usted y vaya a decir, bueno, Señor, tengo que esperar el momento en que me pongan en una convención. No, a lo mejor el caso suyo va a ser diferente. Ese día, hermano, yo solamente cogí el micrófono. Y después de allí, todo lo que hice, nunca fui yo. Porque claro, cuando usted lo van a pasar, usted imagina el discurso que va a decir. Usted imagina las palabras y cuando cante aquí voy a decir esto y voy a... No, nada de eso pasó. Yo simplemente cogí el micrófono, empecé a cantar y de ahí empezó a suceder algo en mí. A medida que iba cantando, yo sentía que algo dentro de mí se llenaba y se llenaba y se llenaba. Y en un momento solté el micrófono y cogí mi trompeta, porque el Señor unge a cada quien como Él quiere. Y empecé a tocar. Y a medida que tocaba, hermano, yo sentía como el Espíritu de Dios me llenaba. Y usted sabe, uno está sintiendo el fuego y uno dirá, ¿y qué estará pasando para allá? Pues yo suelo cantar con los ojos cerrados. Y abro un ojito nada más. Nada más para ver, porque a veces usted está sintiendo de todo, abre el ojo y todo el mundo está así. Y se viene abajo uno, ¿no? Se le viene abajo todo. Por eso es que yo no abro los ojos. Si usted alguna vez me ve cantando y se da cuenta que yo tengo los ojos cerrados y no los abro, es que el hermano Henry está asustado de que la gente esté. ¿Verdad? Porque puede ser que la unción esté ahí en usted y se esté moviendo y la gente no esté sintiendo nada. Pero yo nada más abrí un ojo, hermano, pues yo tenía una curiosidad tremenda porque eso nunca me había pasado. Y cuando abro así un ojo, hermano, yo veo a la gente corriendo de un lado a otro y volví a cerrar los ojos. Y me di cuenta que no es que también cante, que tanto ensaye. Cuando Dios derrama sobre ti algo, está allí. Allí está. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay un problema. A veces se empieza a descuidar eso. Porque hay muchas personas aquí que quizás ya lo recibieron. Y no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero todos los dones que Dios le quiera dar, eso es otra cosa. A veces hay personas que ya lo han recibido, pero con el tiempo empiezan a descuidarlo.
se empieza a enfriar ese don, eso que Dios te ha dado. Empieza uno con las ocupaciones y te empiezas a congregar menos. Y cuando llegas al culto, ya no llegas como tú llegabas con ese aleluya, gloria, y levantas tus manos y alabas, sino que vienes cansado. A veces te empiezan a llenar las cargas la mente y te preocupas por el trabajo, por el dinero, por la casa, por los hijos, por la mujer, por el esposo, y todo eso te empieza a cargar y a cargar y a cargar, y se empieza a descuidar el don que tienes. Y llegas a la iglesia todo el tiempo desanimado. Por eso fue que Pablo le dice ahí a Timoteo, Timoteo, no puedes descuidar, tienes que avivar. ¿Será que el don que Dios ha puesto en ti ha caído en el descuido? ¿Ha caído en ese abandono? Porque cuando usted tiene un don de Dios, usted anhela que Dios lo use en eso. Usted no se da cuenta que cuando David llegó a aquel campamento, David era con unas ganas de coger y empezar a pelear con ese poco de filisteo. Porque cuando uno tiene un don que Dios le ha dado, uno siempre tiene ese anhelo de que Dios lo use. Pero cuando el don cae en descuido, ese anhelo se va. Y empieza a darnos igual si Dios me usa, si no me usa. Déjame decirte algo, si en algún momento de tu vida Dios te usó para hablarle a alguien de parte de Él, para alabarle, para lo que sea que Dios te haya usado, déjame decirte que eso que Dios hizo contigo lo ha querido hacer cada día de tu vida. Porque a veces hay gente que piensa que Dios los usó un día y ese día hablaron y el Señor los usó incluso hasta en profecía, pero eso fue ese día. No. Si Dios te dio eso, es porque lo quiere usar en ti todos los días. Lo que pasa es que cae en el descuido. Y cuando otras cosas empiezan a ocupar ese lugar en tu vida, joven, lo empieza a ocupar las atracciones de repente del mundo. Lo empieza a ocupar las preocupaciones que tienes, hermano. Cuando lo que Dios te ha dado es desplazado por el descuido, eso se apaga, se apaga, se apaga. Y a veces hay cultos donde el Señor te quiere usar, pero no lo hace porque tú tienes eso apagado. Y hoy el Señor quiere que tú vuelvas a encender ese don que Él te dio. Si lo descuidaste, no importa, quizás te enfriaste espiritualmente. Quizás hiciste cosas que a Dios no le agradaban y bueno, eso te enfrió. Quizás caíste en un estado de frialdad, de apatía, de carnalidad, de lo que sea que hayas caído. No importa lo que haya sido. Pero el Señor hoy quiere volver a avivar eso en ti. Aleluya. Cuando tú alababas a Dios, cuando tú cantabas, cuando tú le adorabas y tú veías que su presencia se derramaba, no fue nada más en ese momento. Él quiere hacer eso todo el tiempo contigo.
pero es que está descuidado, está apagado, está abandonado eso. Y el Señor ha estado tratando como de avivarte un poco, de meterte una chispa, algo que te encienda otra vez para Él volver a usarte. Pero eso está apagado. No puede seguir así. No puede seguir así. Tú sabes lo que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque cuando Dios te llenó, empezaste a hacer cosas que antes no podías hacer en tu humanidad. Y esa gracia y esa unción que Él te dio preciosa, empezó a usarla en ti, pero ahora está apagada. La pregunta es, ¿quieres tú que eso vuelva a avivarse? ¿Quieres tú que eso vuelva a avivarse dentro de ti? ¿Quieres tú que el Señor otra vez despierte en ti eso precioso? Aleluya. ¿Quieres tú que el Señor otra vez, así como ese día, recuerda ese culto, recuerda ese momento en el que Dios te tocó a través de su Espíritu y te empezó a llenar? ¿Quieres volver a sentir eso? Ponte en pie entonces. Y aquí está el altar. Si tú quieres que el Señor hoy, Señor, yo vengo hoy para que tú vuelvas a avivar ese don. Ese don. Ese don que Dios una vez puso en mí, que yo sé que el Señor lo puso porque yo lo sentí. Yo lo sentí cuando el Señor lo puso en mi vida. Y tú tienes que decirle hoy al Señor: Señor, yo no me quiero ir de aquí así, con eso apagado. Se apagó en tu vida. Quizá por las heridas se habrá apagado. Te llenaste de dolor y eso se empezó a apagar. Pudo más ese dolor que había en ti que aquello que Dios había puesto. Y ese dolor empezó a encerrar tu vida, encerrarla, hasta que se fue apagando. Aleluya. ¿Por qué has dejado que se apague en ti eso que Dios te dio? Si tú sabes que Dios te lo dio, está en ti, pero está apagado. Y el Señor ha tratado otra vez de volverte a usar, pero ve que estás llena de otras cosas. Te ha llenado de otras cosas. Otras cosas ahora ocupan tu mente. Otras cosas ocupan tu corazón. Y eso se ha apagado. Señor, vuelve a encender eso hoy en mí. Vuelve a encender eso hoy en mí. Vuelve a encender eso que me diste ese día hoy en mí. No quiero que siga apagado, Señor, en mi vida. Haz algo. Haz algo en mí el día de hoy. Yo vine dispuesto a que tú lo enciendas hoy en mi vida. Yo no me quiero ir de aquí si hoy tú no vuelves a tocarme así como me tocaste ese día. Me acuerdo ese día, Señor, cómo me llenaste. Yo sentía tu presencia en mi vida y me llenaba.
y de un momento a otro se ha apagado, Señor. Hay algo que lo ha apagado en mí, Señor. Quizá no sé qué haya sido, pero hoy yo quiero que tú lo vuelvas a encender. Oh, aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, aleluya, llena mía, aleluya, gloria a Dios, llena mi ser. Hoy el Espíritu de Dios puede volver a pasearse en este lugar. Llena mi vida, llena mi. Aquí está la presencia del Señor. Llena mi ser y lléname. Ababaishera maquetarabashe. ¿Cómo puedo yo cambiar los planes que tengo con alguien? Desde que yo decido hacer planes con una vida, oh, yo los cumplo. Y era baba y shetaraba, era baba bashe, caraba shetaraba baba y she. Veo planes de Dios con tu vida. Veo planes de Dios con tu vida. Aleluya. Veo el don que Dios está poniendo ahora en ti. Lo veo. Veo lo que Dios quiere hacer contigo. Lo veo. Oh, aleluya, el Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi allá llega la presencia del Espíritu de Dios a llenarte ahora. Allá donde estás te llena y lléname. Lléname de tu gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no he terminado, yo estoy comenzando apenas. Yo no he terminado, yo estoy comenzando apenas. Apenas esto es el comienzo nada más. Oh, aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor te quiere decir hoy. Estoy comenzando contigo ahora. Lo que el Señor quiere hacer con tu vida apenas está comenzando. De aquí en adelante vas a ver con tus ojos.
te voy a abrir los ojos para que veas lo que voy a hacer. ¡Oh, aleluya! Mi porque lo que yo no he hecho en tu madre lo voy a hacer en ti. Y lléname, suelta tu carga ahora. Suéltale a él tu carga ahora. Porque lo que yo quiero hacer no es con tus cargas. Es con lo que he puesto en ti, ya yo lo puse. Ya yo lo puse en ti. No es casualidad la carga que recibes. Ya yo lo puse en ti. Oh, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y lléname con tu presencia, con tu amor y lléname. Yo he puesto un camino complicado delante de ti, un camino difícil. ¿Sabes por qué es tan difícil? He puesto retos delante de ti, hijo, cada uno más difícil que el anterior. Y en cada uno de ellos te he sostenido. Deja que te llene, hijo, deja que te llene, deja que te llene. Ahora es cuando Él te quiere llenar. Aún el Señor no ha terminado de llenarte. ¿Sabes por qué?
aleluya. El Espíritu de Dios todavía sigue llenando. De tu presencia, de tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha puesto en ti no se ha acabado. Ahí está. Ahí está. Allí está. No se ha acabado. Allí está. Allí está. Yabasheramai. Ahí está. Ahí está. Siéntelo como te llena. ¿Sabes cuántas veces el enemigo ha tratado de arrebatarte eso que Dios te ha dado? Porque desde joven lo tienes. Desde joven lo tienes. Oh, aleluya. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. No pierdas la oportunidad de que Él te llene con tu presencia. Adórale, adórale, adórale. Con tu poder, con tu amor. Gloria, aleluya, alábale, alábale. Y lléname. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por las vidas ministradas. Gracias, Espíritu de Dios, por las vidas ministradas.